estamos de regreso para hablar, como todos los miércoles, del tema de la salud. Para eso vamos a tomar contacto con la periodista Jimena Valenzuela, periodista del diario Concepción, quien justamente se va a referir a cómo ha evolucionado también el COVID-19 acá en la región. Jimena, ¿cómo estás? Hola Natalie, ¿cómo estás? Bien, qué gusto tenerte y precisamente para conversar de la contingencia respecto ya a la pandemia. Fíjate que son varios los temas que vamos a desglosar el día de hoy y lo primero, y creo que es lo más preocupante, tiene que ver con los rezagados. Hay cifras que preocupan, si pudieras ya detallar precisamente qué pasa respecto a esta temática. Sí, tenemos demasiados rezagados, yo cuento 652.000 y fracción. En cuanto a los rezagados totales, el problema acá es que se cuenta también a los niños, entonces quizás es una cifra que está un poco inflada, Natalie. Yo diría que son cerca de 400.000 los rezagados que sí efectivamente tenemos a nivel regional. Ya, perfecto. Y bueno, en primera dosis más de 254.000 personas que simplemente no se han acercado a los vacunatorios, que no tienen la intención. Y casi 400.000 que no han completado la segunda dosis. Pero como te digo, ahí igual están los niños. Entonces son cerca de 400.000 los efectivos que no se han acercado al vacunatorio. Jimena, ahora tú me estás hablando solamente de aquellos que han recibido la primera dosis, ¿verdad? ¿Qué pasa, por Primero y segundo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos que no tienen ninguna vacuna? O sea, ni siquiera han llegado a los vacunatorios. ¿Existe un registro, al menos por parte de la Seremía de Salud? Sí, sí, pues, o sea, los que están rezagados en primera dosis a nivel regional son 254.177 personas que no se han acercado a los vacunatorios, que no tienen intención de vacunarse. Ya, perfecto. Y dentro de estos grupos objetivos hay uno que siempre sobresale más que el otro. Recordarás que en algún minuto, no sé, los adultos mayores, porque eran prioritarios, llegaron también en masa a inocularse. Y por ahí tuvimos en algún minuto que la mayor cantidad de rezagados, por ejemplo, eran los de 40, 30 años. ¿Eso se mantiene al día de hoy? Siguen siendo los de 40 y los veinteañeros los que más se resisten a esta vacunación y lamentablemente son sectores que ya tienen muchos, sobre todo los de 40, enfermedades crónicas que si se contagian van a llegar de mala forma a una UCI, incluso podrían fallecer. Claro, es bastante complejo precisamente y esa ha resultado ser la población más porfiada, por así decirlo, ¿no? En conceptos más cercanos. Y se ha instaurado quizás también una especie de motivación con el pase de movilidad, precisamente para que los rezagados también se vayan sumando al tema de la inoculación. Sí, el pase de movilidad totalmente fue un impulso. Yo me acuerdo que tuvimos más de 20.000 vacunados el día antes de que terminara el plazo para el 18 de septiembre, para que la gente pudiera tener el pase de movilidad y salir con su familia y todo eso. Pero hay muchos que se siguen resistiendo y que sienten que la vacuna es una experimental, que como no es obligatoria no se la tienen que poner, que no les va a pasar nada, pero lamentablemente llegan al momento en que contagian a sus familiares y dañan a gente que está más débil, como los adultos mayores. Y no sé, los casos han disminuido en comparación de lo que teníamos, qué sé yo, en agosto, en mayo del año pasado. Pero hay que tomar en cuenta que ya tenemos sobre 500 activos, o sea, son sobre 500 personas en la región que nos pueden contagiar. Entonces, si la gente no se vacuna, las posibilidades de pasar de buena forma una infección por COVID son difíciles de llevar. Claro, tú ahí también me mencionabas que dentro de estas cifras está un poco no muy claro porque falta evidentemente hacer también el balance de los niños. Es un proceso que se está llevando a cabo precisamente hasta el 15 de noviembre por calendarización. Tendrían que inocularse al menos los niños de 6 a 11 años. Ahí tú me corriges, Jimena. Pero claro, esto también vendría a aumentar porque ¿cómo avanza la inoculación para los menores de edad? Mira, entre 6 y 11 años ya tenemos un 62% de la población que se toma como objetivo, que son 132.861 niños, si no me equivoco, que se tienen que vacunar entre 6 y 11 años. Ya tenemos un 62% de estos niñitos inoculados y hay un 2% que incluso ya completó su esquema de vacunación. Ahora, acá no hay como una meta X que se haya dado el gobierno porque esto depende también de la edad de cada pequeñito y de cómo vaya avanzando el proceso. Pero yo creo firmemente que quizás de aquí a fines de noviembre podamos completar el 80% de vacunación
que el ministro de Educación está pidiendo para que los chicos vuelvan a las aulas. Claro, ahí se viene otro tema y que tiene que ver, ¿no?, con el retorno ya presencial a las clases. Pero fíjate que eso también podría ponerse en riesgo precisamente porque, bueno, tenemos otras variantes, como lo es también la variante Delta, y de aquí ya me voy a saltar entonces al otro tema del que vamos a estar comentando también, Jimena, durante esta noche, y que preocupa porque es altamente contagiosa, pero ¿cómo vamos al respecto? ¿Hay un aumento, no hay un aumento significativo de casos por variante Delta? Tenemos actualmente más de 1.000 casos Delta acumulados y según el último informe eran cerca de 355, si no me equivoco, los que estaban activos. Ahora, el tema de la Delta es que es mucho más contagiosa. Entonces, una persona sin vacuna está en riesgo. No es que sea más grave, sino que es mucho más contagiosa y quizás si no tienes la inmunidad, tienes una posibilidad de que esa carga viral te afecte mucho más. Y ya se está empezando a ver a nivel nacional un alza de casos activos y también una pequeña alza del uso de camas UCI. De hecho, hoy la Seremi subrogante nos decía, reconoce, porque antes decía solo hay un leve aumento. Ahora dice, hay un leve aumento, pero es sostenido. Y por eso mismo la subsecretaria Paula Daza salió a llamar a que se impulse la vacunación y que la gente se acerque lo más posible a los vacunatorios para evitar nuevos contagios. Claro, Jimena, tendemos a hablar siempre de la variante Delta porque resulta ser, como tú ahí decías, altamente contagiosa. Sin embargo, no es la única. Tenemos otras y que también están presentes aquí en la zona, y esto te lo pregunto porque yo sé que tú siempre participas de los puntos de prensa y balances que hace la Seremi de Salud. Sí, por supuesto. Tenemos la variante Mu en una pequeña proporción, yo te diría que menos del 10% de los casos. Sobre el 60-70% de los casos son de Delta y el resto son de Gamma. Y bueno, también tenemos casos que ustedes saben que no son secuenciados porque muchas veces las muestras no sirven técnicamente hablando para poder secuenciar. Pero eso no significa que no existan otras variantes presentes o que no se vayan a generar otras más, porque ya sabemos que lamentablemente este virus muta y muta demasiado. Claro, y ya para ir cerrando, Jimena, en honor al tiempo, solamente me voy a quedar con algo que se ha confirmado y que tiene que ver con un nuevo brote laboral, si pudieras entregar también los detalles al respecto. Sí, por supuesto, esto tiene que ver con un brote que se da en el Ministerio de la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Hasta ayer según nos dijo la Seremi de Salud, se habían confirmado 3 casos, pero hoy tenemos 3 más. Ya se determina como brote laboral y tendrían cerca de 15 contactos estrechos hasta el momento, pero tienen que seguir haciendo la investigación y tendremos por lo menos 2 días de cierre de la Seremi de Vivienda y Urbanismo. La gente está trabajando por teletrabajo, pero no van a poder atender público debido a esta contingencia. Claro, ahí teníamos entonces ya la confirmación de este brote laboral. Jimena, muchas gracias por esta información, por acompañarnos también aquí en TVO Noticias. Gracias, Natalie, que estés bien. Cuídense. Igual.